Hermanos, quiero compartir con ustedes el pasaje que se encuentra en Filipenses, capítulo 3. Es un texto bíblico, un pasaje que nos habla de proseguir al blanco. Y un poco que en esta mañana vamos a hablar sobre esas cosas. Dice así, en el verso 7, capítulo 3, repito, de Filipenses, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero hacer énfasis en el verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Padre amado, en esta hora te alabo y te doy gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por estar aquí nuevamente reunidos en tu presencia, Señor, alabándote y bendiciéndote. Ahora prepara nuestras mentes y corazones para recibir con agrado en nuestros corazones y con obediencia a ti tu palabra, Señor. Tu palabra que va a ser explicada, tu palabra que nos mueve a ser diferentes en medio de estos tiempos, que nos anima, que nos persuade, que nos da la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Que esa palabra tuya, Señor, llegue a los corazones, llegue a todos los que están escuchando y que podamos salir edificados en tu nombre, Jesús. Así te lo oro y te doy gracias por la vida y por todas las cosas lindas que nos ofreces a diario. Amén, amén, amén. Dice la palabra de Dios que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Cuando el salmista expresa eso, cuán difícil es cumplirlo, ¿verdad? Qué desafío tan grande tenemos nosotros delante de nuestro camino, Señor. Hay una historia que quiero contarle. Un científico que se llama Julian Huxley, un científico británico. Él estaba en Dublín en una reunión allá en la Asociación de Científicos y él, por alguna razón, llegó tarde a la estación. Se subió en un taxi y le gritó al conductor: conduce rápido, por favor, conduce rápido. El taxi se alejó rápidamente por las calles y se metió por un lugar y él se empezó a extrañar del camino que llevaban y le preguntó al conductor: ¿sabe usted a dónde va? Y el conductor le respondió: no, pero estoy conduciendo rápido. No le había dicho ni siquiera a dónde iban y le decía: conduce rápido. El hombre arrancó, digo, bueno, no sabemos qué pasa, ¿no? Pero no le había dicho el lugar, ¿verdad? Una de las cosas que cuando yo llegué a este país y empecé a trabajar como instalador, oye, ¿qué título? Instalador, ese fue el primer título. Ayudante de instalador de ventanas y puertas antichoque. Ese fue el gran título que tuve yo cuando llegué y me honró mucho porque pude ganar mi dinero. Le doy gracias a Dios por eso. El consejo que me dio el instalador, que era el jefe, me dijo: mira, aquí en los Estados Unidos lo importante no es hacer las cosas perfectas,
No es que te pase 2 horas para que las cosas quedan perfectas. Lo importante es hacerlo rápido, porque ellos necesitan coger su dinero. Y yo me quedé pensando, o sea, trabaja bien, pero no te esmeres tanto en ser tan perfeccionista, porque a ellos les interesa que lo hagas rápido. Para nadie es un secreto que nosotros andamos muy rápido por la vida. Y que cuando llegamos a este país, de una vida muy tranquila, muy doméstica, enfrentar el desafío de la vida de los Estados Unidos, óigame, no es fácil. Si a eso usted le suma que hay personas como yo que les gusta andar lento, que se van a bañar y se toman su tiempo. ¿Usted conoce a alguna de esas personas? Yo soy totalmente diferente a mi esposa. Mi esposa es súper rápida para todo. Cuando yo pienso que va a abrir la ducha del baño, ya está afuera. Y no es que no se bañe bien, es que es rápida. Pero yo no, yo me tomo mi tiempo. Me tomo mi tiempo para todo. Me tomo mi tiempo para hacer el desayuno. Me tomo mi tiempo. Imagínense llegar a este país. Una de las cosas que ella me dijo fue precisamente, me dijo, ay Dixon, ¿cómo vas a pasar trabajo? ¿Cómo vas a pasar trabajo allá? Y la verdad es que los primeros días, llegar aquí y empezar en esa dinámica, no es fácil. Pero no sé si me he ido adaptando, pero ya trabajo mucho más rápido. Y si no, me despiden en el trabajo, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de eso, en la vida que nosotros llegamos aquí es una vida rápida, el camino de la vida. Pero ¿a dónde nos lleva eso? ¿A dónde estamos caminando? Con nuestros afanes, con nuestras ansiedades. ¿A dónde va nuestra marcha? O sea que hoy no es que vamos a hablar de lo rápido de la vida que ya ustedes conocen, de todos esos desafíos, de todas esas ansiedades, sino nos vamos a enfocar más bien en la meta. En la meta. Todo lo que vamos a hacer en la vida debe tener una meta. Si no nos pasa como el científico, que le decía, corre rápido, pero no iban a llegar a ninguna parte. Cualquier proyecto, cualquier organización, tu vida personal tiene que tener un sentido. Y para tú alcanzar cosas en la vida, para tener éxito, para tener resultados, tienes que programarte una meta. Tenemos metas diarias, tenemos cosas que queremos alcanzar. Tenemos que establecer un plan para que nosotros podamos alcanzar eso que queremos. Si no, vamos a seguir dando vueltas en círculo en el mismo lugar, reproduciendo las mismas cosas y sin llegar a ningún punto mucho mejor de lo que nos encontramos antes. Cuando nosotros analizamos este pasaje en Filipenses, una de las cosas que llama la atención del apóstol Pablo y que él resalta en toda esa carta es precisamente la maravilla de conocer a Jesucristo. Lo importante, lo significativo, el sentido que le da a su existencia humana el hecho de haber conocido a Jesús y de haber recibido el poder de su resurrección en su vida para poder enfrentar todos los desafíos y todos los sufrimientos que va a encontrar en su carrera. O sea que la meta de Pablo en su vida, la meta más importante, no era ni siquiera fundar muchas iglesias, aunque era parte del propósito del plan de Dios. Lo más importante para Pablo no era ser un gran apóstol, no era ser un gran predicador, no era ser un gran misionero, sino precisamente conocer la persona de Jesucristo. Conocerlo profundamente. Y quizás mucho ahora en esta mañana nosotros, bueno, yo conozco a Jesús, de veras. Pero si lo conocemos profundamente,
no podemos seguir dando vueltas en el mismo círculo. No podemos seguir haciendo lo mismo que antes. No podemos seguir pensando en las glorias del pasado. Tenemos que mirar hacia adelante. Porque una de las cosas más importantes que dice la palabra aquí es que prosigo. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. No es que sea perfecto. Estoy en el camino. He caminado con Él largos años, pero olvidando, dejando atrás todo aquello que yo consideraba como honorable, como bueno. Dice que el apóstol Pablo ni siquiera dice que ha dejado atrás el pecado, que por supuesto lo ha dejado, que ha dejado atrás cosas malas. Está hablando en la carta precisamente de las cosas honorables, de las cosas buenas, de las ganancias de la vida. Si ahora en esta mañana yo te preguntara a ti cuáles son tus ganancias en tu vida, cuáles son aquellos grandes éxitos que tú has alcanzado. Quizá alguno de ustedes diga, bueno, yo estudié teología, me hice máster en teología, yo hice esto, aquello, yo alcancé, fui a la universidad, tengo una gran cuenta de ahorro, tengo grandes negocios, he logrado hacer grandes cosas en mi vida. Esas son tus ganancias, esas son nuestras ganancias. Y Pablo las tenía. Y Pablo, miren cómo dice en la carta. Miren, dice, aunque yo también, o sea, lo mismo que usted puede gloriarse de todas esas cosas maravillosas que son buenas, que son honorables, que son reconocidas por las personas de este mundo como cosas buenas y honorables y que merecen mencionarse en la vida de una persona. Todos esos éxitos de su vida humana, Pablo también los tenía en su época y en su contexto. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Aunque usted se siente seguro de todas aquellas grandes éxitos, que se siente una gran persona, aunque yo, Pablo, dice Pablo, también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjate que luce a veces hasta arrogante las palabras del apóstol Pablo. O sea, yo he ganado tantas cosas. Y él las enumera, él hace una lista. Y yo quiero que en esta mañana tú pienses en eso, en todas las cosas buenas y honorables que tú has logrado en la vida. No solo en tu vida personal, sino también aquí en la iglesia. Porque puede ser que tú puedas sentirte muy orgulloso de decir, bueno, yo vengo, tuve el honor, la gloria de venir de tal familia, tuve el honor, la gloria de alcanzar tantas cosas, de fundar tantas iglesias, de recibir en mi casa, de haber ayudado a misioneros. Pon ahí lo que a usted le parezca de mayor relevancia y de éxito. Las ganancias de su vida. Dice Pablo, circuncidado al 8º día. O sea, pertenecía, según la tradición y los ritos de aquella época, a la comunidad religiosa. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, la que nunca traicionó al Señor. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Que a veces nosotros malentendemos, malinterpretamos al fariseo. El fariseo era el más religioso, el más cumplidor, el que si la iglesia abría a las 12, el fariseo estaba aquí a las 10 de la mañana, para que tengan una idea. Ese nunca llegaba tarde, ese estaba ahí siempre. En cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No había quien le dijera, no hay quien juzgara la vida de este hombre, pero que era un hombre intachable en su religión. Tan celoso que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y empezó a perseguir a los cristianos. Tan celoso de su religión. Fíjense cuáles eran las ganancias del apóstol Pablo. Y lo dice en el 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
aquí la traducción es bien benévola. En los originales dice, lo tengo por estirpe. ¿Sí? Todo lo que he alcanzado, todos mis éxitos humanos, todos mis grandes títulos, todas mis ganancias, todo lo que puede ser reconocido ante los ojos de la humanidad como algo grande y exitoso, para mí es una basura en comparación con el hecho de poder haber conocido a Cristo y haberme entregado a Él, a su servicio, en amor. Eso es lo más importante que llama la atención al apóstol Pablo. Ya que Pablo está renunciando a su estatus social por amor de Cristo. Para eso él no es nada importante. Y no está hablando incluso de renunciar al pecado, ¿no? Por eso le decía al principio, está hablando de las cosas que son honorables, de las cosas que son reconocidas por las personas. Hay una radicalidad tan grande en el apóstol Pablo que eso es lo que enaltece su servicio a Dios y el éxito de su misión. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Y cuando uno analiza aquellas circunstancias en que surgen las iglesias cristianas, que a veces podemos pensar, porque tenemos ese reflejo de la época medieval, de las grandes catedrales, pero no era así. La iglesia cristiana surgió de la gente más humilde y sencilla y pobre. En un principio no tenían nada, se reunían en las casas. Así es como surge la iglesia. No en templos fastuosos, no con grandes riquezas. En lo más sencillo y humilde allí. Y esa gente pobre, esos cristianos que no eran ricos, ni poderosos, ni honorables, algunos incluso esclavos, esa gente no tenía cómo ayudar y sostener a Pablo, y por eso Pablo tenía que dedicarse al oficio de tejer, de hacer tiendas, carpas. Pero súmale a eso que Pablo tuvo muchos problemas de salud, problemas oculares, problemas a causa de las persecuciones, de los encarcelamientos, de los latigazos. Padecía de fiebre palúdica. Y él lo dice en una de sus cartas, y se lo dice a Timoteo, y dice, cuando soy más débil, y hablaba del aguijón, entonces que soy fuerte, porque entonces que yo exalto la grandeza y el poder de Dios. Porque cuando soy débil es que entonces realmente en Cristo Jesús yo soy fuerte, porque dependo totalmente de Él. ¿A dónde nos lleva todo esto que estamos hablando en esta mañana? Lo primero es que nosotros estamos en una carrera que no termina nunca. Desde el momento que llegaste y entregaste tu vida a Jesucristo. Ese primer encuentro. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas aquellos primeros misioneros y pastores que te hablaron de Cristo? ¿Recuerdas tus familiares que te hablaron del amor de Dios? ¿Recuerdas todas aquellas cosas tan lindas y maravillosas en ese primer amor tuyo por Cristo? ¿Recuerdas cómo han pasado cosas en tu vida? ¿Cómo has tenido que enfrentar pruebas, enfermedades, separaciones, desilusiones, engaños, mentiras? ¿Recuerdas todas esas cosas, hermano querido? ¿Y cómo Dios te ha mantenido en ese camino? Te ha fortalecido. ¿Qué hubiera sido de ti en los momentos de tristeza, de pérdida, de dolor, de gente que amas que has perdido? ¿Qué hubiera sido de ti si el poder de la resurrección de Cristo no te hubiera levantado? ¿Qué hubiera pasado con tu vida cuando gente no confiaron en ti? ¿Qué hubiera pasado de la mía? Si toda la dependencia
que mi vida como cristiano no la hubiera puesto en Dios. A veces estamos muy enfocados en el pasado, en las glorias del pasado, y nos olvidamos de mirar hacia adelante. Y este es mi llamado para la iglesia. Sí, han pasado muchas cosas, pero estamos aquí, en medio de una pandemia. Más de 25 hermanos reunidos. Iglesias que han perdido una cantidad de miembros horrible. Iglesias grandes, iglesias con mucho dinero. Se han visto tan afectadas por esta crisis. Esa es parte de la historia. Esa es parte del testimonio de la iglesia de Jesucristo en este mundo. Pero ahora nos toca a nosotros mirar adelante, proseguir adelante, ver cuáles van a ser las metas futuras, pero sobre todas las cosas que querramos tú y yo alcanzar como hermanos en Cristo, como iglesia de los amigos, sobre todas las cosas que nos dediquemos cada día, cada minuto de nuestra vida a conocer más de Jesucristo, a no perder el blanco, a no perder la meta, a escuchar el supremo llamamiento de ir en pos de Jesucristo, porque el gran galardón lo tenemos en el cielo, amén, que es la vida eterna. Por ahí vamos todos, por ese camino. No nos perdamos, no nos perdamos en distracciones, porque no estamos hablando incluso de cosas malas, estamos hablando de cosas que son honorables, pero a veces nos distraen, nos hacen perder el sentido de nuestra misión y de nuestro testimonio en medio de este mundo, que es hablarle a la gente de Cristo. Porque en Él sí hay sentido, porque en Él nunca vamos a estar perdidos, porque aún en los valles de sombra, su luz y su poder se manifestará en nuestra vida para una gran victoria, amén. No podemos cambiar el pasado, pero podemos perdonar las cosas que nos hicieron. No puedes cambiar ni una palabra, ni un hecho de lo que pasó en tu vida, pero puedes perdonarte a ti mismo y perdonar a otros. Por eso lo importante de proseguir adelante, de eso se trata, de perdonar nuestro pasado, de perdonar todas las cosas que nos hicieron, de volvernos a unir como iglesia de Jesucristo en un mismo sentir y proseguir adelante con nuevas tareas, con un ánimo creciente, fervientes en la oración, dispuestos a servir en este mundo con humildad y sencillez de corazón. ¿De qué sirven todas estas pruebas y desafíos que hemos vivido durante muchos años y últimamente? ¿De qué sirve todo esto? Nos ha proporcionado a todos, pienso yo, mucha mayor fortaleza, mucha mayor fe, mucha mayor dependencia de Dios, menos orgullo, mucha más humildad y sencillez, mucho más deseo de hacer cosas nuevas, un crecimiento en medio de las pruebas y de las tentaciones de la vida. Por eso Pablo dice, participando en el sufrimiento de Cristo para llegar a ser como Él en su muerte, si de alguna manera puedo obtener la resurrección de entre los muertos. Hay gente que se siente muy segura. Y yo te digo algo en esta mañana, mi querido hermano. La vida cristiana es como un entrenamiento. Dios nos está preparando para el encuentro final, para estar en su presencia, para que cada uno de nosotros en ese caminar con Él se vaya despojando de todo orgullo, de toda vanagloria humana, se vaya
llenando de su amor, de la sencillez propia de los cristianos, y pueda mostrar un testimonio maravilloso del poder, del amor de Jesucristo en sus vidas. No nos sintamos tan seguros, sino esforcémonos en este caminar con Cristo. Porque aún en el último momento de nuestra vida cristiana podemos resbalar. Podemos echarnos a perder todo. Luego que han pasado tantos años de fidelidad y de seguimiento de Jesús, podemos echarnos a perder en el último momento. Cuán importante es poner nuestra meta, nuestra prioridad, precisamente en conocerte a ti, Jesús. Porque cuando estamos contigo, Jesús, entonces sí que estamos verdaderamente asegurados en ti. Estamos protegidos por todo y estamos enfocados en lo que vamos a alcanzar en nuestro futuro. Solo aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos, dice la palabra del Señor. Así que hasta que se termine esta carrera, hasta que el Señor nos llame, existe una posibilidad de que nos desviemos, de que caigamos en distracciones, de que perdamos el centro, que es precisamente Jesús y la vida eterna que Él nos ofrece. Lo que a ti y a mí nos distingue de todo este mundo ocupado, de toda esta vida tan rápida, que a veces nos asfixia, que a veces no nos permite disfrutar del amor de Dios en nuestras vidas y de enfocarnos hacia nuevas metas y nuevas realizaciones en el proceso de crecimiento de la vida cristiana. Lo que nos diferencia en este mundo es precisamente que todo lo que hemos sufrido, que todo lo que tú y yo hemos pasado, que todos los desafíos que hemos tenido nos han servido para crecer y madurar en Él y para que el conocimiento de Jesucristo sea exaltado en toda la tierra. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana te animo a que te levantes, a que busques más de Dios, a que esa presencia de Jesús esté siempre contigo y a que prosigas adelante en todos los desafíos y en todas las metas que tú quieras alcanzar en tu vida cristiana. Que el Señor los bendiga. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te alabo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería de nuestro caminar, oh Padre? En medio de tantas lágrimas, en medio de tantas pérdidas, en medio de cosas importantes incluso de nuestra vida que en un tiempo pasado para nosotros eran muy honorables y eran reconocidas por la gente, y que por amor a ti, Jesús, la hemos dejado. Oh Padre, te ruego en esta mañana, oh Padre bendito, que esas memorias de tu presencia y de tu poder en nuestra vida no se aparten de nosotros, que estén siempre guardadas en nuestras mentes y corazones, porque son el registro de tu intervención y de tu fidelidad en cada una de nuestras historias personales. Te ruego, Padre, en esta hora que tú nos bendigas, Señor, como iglesia, que nos ayude en los medios de estos nuevos tiempos que vivimos, en medio de estos desafíos que enfrentamos, oh Señor, que tú estés con nosotros, Padre, que nosotros prosigamos adelante a ese llamamiento que es en Cristo Jesús. Que este caminar contigo no se detenga nunca. Que sea un caminar fructífero, lleno de tu amor y de tu bondad. Lleno del buen deseo, Padre, de unirnos en propósitos comunes, en propósitos que te honran y te bendigan a ti, oh Dios. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada somos y porque te necesitamos, porque necesitamos tu poder para vencer nuestro orgullo, para vencer también todas esas distracciones que muchas veces nos apartan de tu camino. Bendice cada vida, cada hermano. Sé con los que están en los hospitales, oh Padre, los que están allá en el pueblo de Cuba, que ellos también puedan acceder al conocimiento de Jesús. Que la iglesia se levante, oh Padre,
Que la iglesia no baje la guardia. Que la iglesia no pierda el sentido de anunciar tu verdad y tu grandeza, oh Jesús. Así te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.